Desde 1859, la primera universidad del sur del Ecuador, Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. A veces no sabemos por dónde empezar. Cuando un hijo necesita apoyo, cuando la familia enfrenta un momento difícil, cuando aprender se vuelve un reto. El proyecto Transformando Vidas, Construyendo Futuros te acompaña. Orientación educativa y familiar, atención psicopedagógica y apoyo profesional, en línea y desde casa. Niños, adolescentes y familias no están solos. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía al 096-725-4878. Hoy puedes dar el primer paso, porque cuando la familia se fortalece, el futuro cambia. Transformando vidas, construyendo futuros. Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la UNL. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Y en UNL Radio te presentamos a los poetas lojanos contemporáneos. Edwin Paredes Paredes. 2 de noviembre. Nosotros, los convulsionados en convertir la gota en mar. Los inquisidores del deceso y su oscuridad, los edificadores de tumbas y memorias, desde la orilla intentamos domesticar las olas, confundimos exhalar con palpitar. Nosotros, enterradores de historias, nos consolamos con cubrir de flores a nuestros muertos, por pura afición, y nuestros muertos nos inquietan, ni por la humedad, ni por el olor de su tierra. Ensuciamos su morada, con lágrimas curtidas en el polvo. Su invierno ya cesó, nos toca dejar de llover. 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía. Por la señal de UNL Radio. UNL Radio. ¿Te duele la pancita? ¿Es hora de ponerte las vacunas? ¿Qué hago si te enfermas? Enfoque Veterinario. Tenemos las respuestas para cuidar de tus amigos peludos, emplumados o con pezuñas. Escúchanos y resuelve todas tus dudas. Enfoque Veterinario. Empezamos. Transmisión de UNL Radio 98.5 a esta hora de la mañana, son las 11:16 y de esta manera damos inicio a un nuevo programa de Enfoque Veterinario. Hoy, 24 de marzo de 2026, tenemos la grata presencia del doctor Jonathan Valdivieso. Él es médico veterinario por la Universidad Nacional de Loja y ha fortalecido su formación profesional con algunos diplomados a su haber, por ejemplo, medicina interna de pequeñas especies. También cuenta con un diplomado en antibiótico terapia en pequeñas especies, anestesia intravenosa total y bloqueos locorregionales en pequeñas especies. Tremendo profesional, nos acompaña el día de hoy. Es un honor decir que es un exalumno de nuestra institución, de la Universidad Nacional de Loja, y con él vamos a tratar un tema interesante que nos han solicitado ya hace algún tiempo: riesgos de medicar a las mascotas sin prescripción veterinaria. Hemos en estas últimas semanas transcurrido y transitado y conversado por algunos temas de salud pública, de producción animal. Hoy volvemos a hablar de las mascotas, de estos seres que pues nos acompañan, nos alegran la vida y que también merecen nuestra atención en temas de salud. El doctor Jonathan Valdivieso es gerente propietario de la Clínica Veterinaria Century de la ciudad de Loja. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, estimada doctora, buenos días, Radio Escuchas. Bueno, primeramente por agradecer por esta invitación, es para mí un gusto volver a estar aquí en mi alma mater. Y bueno, hoy vamos a compartir un poco de conocimientos sobre medicina veterinaria, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como lo habíamos adelantado, hoy vamos a hablar sobre los riesgos de medicar a las mascotas sin prescripción veterinaria, que es algo pues muy repetitivo, ¿no?, de escuchar en nuestro medio, en nuestro entorno. Pero antes me gustaría saber, doctor, un poco también para entrar en el tema, ¿cuáles son los casos de atención más frecuentes que tiene en su clínica veterinaria, ¿no? ¿Con qué motivos le buscan los dueños de las mascotas? Ya, bueno, dentro de los casos principalmente manejamos el tema de patologías gastrointestinales, patologías víricas,
también, por ejemplo, traumatismos, ¿no?, por atropellamientos, intoxicaciones, envenenamientos. Dentro de las enfermedades víricas, lo que principalmente vemos y es bastante común es el tema del distémpero, que es el moquillo, también en el tema gastrointestinal, el parvovirus, ¿no? Son las enfermedades víricas más comunes que vemos, también por vectores, como erliquiosis, por ejemplo, anaplasmosis, babesiosis. Son generalmente las enfermedades que más común es de ver. Insuficiencia renal también es bastante común, sobre todo en gatos, más seguido lo vemos en gatos, también en perros, pero más seguido en gatos. Y problemas hepáticos. Muy bien, entonces vemos que realmente nuestras mascotas son susceptibles a enfermarse por un sinnúmero, pues, de agentes patógenos que pueden ser desde infecciosos hasta no infecciosos. Nos había mencionado de entre todas estas enfermedades a las intoxicaciones, y entendemos que para tratar y abordar todos estos problemas, pues el médico veterinario recurre pues a muchos fármacos, ¿no? A tratamientos farmacológicos, pero quizás para quienes nos escuchan, no sé si lo conocen tanto, que nosotros como veterinarios también recurrimos a algunos pues medicinas, antibióticos, antiinflamatorios, ¿no?, que pueden solucionar este tipo de problemas. Entonces, ¿realmente con qué frecuencia el médico veterinario utiliza productos de uso humano que puede comprar en una farmacia humana para tratar enfermedades en animales? Hay ciertos medicamentos que, bueno, si bien se pueden utilizar, podemos sacar las dosis, más es en tema de medicamentos orales, no es lo más recomendado, ya que su composición química es diferente a un producto específico para uso veterinario, es decir, el vehículo es diferente. Entonces puede que no haya el efecto 100% deseado. Sí hay ciertos medicamentos que utilizamos, pero obviamente nosotros como médicos veterinarios, no que un tutor vaya a una farmacia y compre, ¿no? Pero son muy pocos realmente, son muy pocos. De ahí hay, en general, tabletas son demasiado fuertes. Por ejemplo, Meloxicam, la mínima creo que es de 5 miligramos o de 10 miligramos. Entonces, en veterinaria, una tableta de 2 miligramos está prescrita para un perro de 20 kilogramos. Entonces, imagínense, es muchísimo y a veces, pues, por ahí se compra eso. Muy bien, a mí me gusta mucho que estemos hablando de este tema porque hay muchas personas, bueno, yo he escuchado a muchas personas que dicen, mira, si es un perro, mediquémosle como si fuera un niño, ¿no? Uh-huh. Y creo que usted acaba de mencionar algo importantísimo, y es que el veterinario siempre trabaja en función de dosis, ¿no? Calculadas de acuerdo a, no sé si eso nos puede contar. Exacto, nosotros trabajamos con dosis de acuerdo al peso y también de acuerdo al requerimiento, y a veces incluso las dosis son modificadas dependiendo del paciente. Por ejemplo, hay pacientes enfermos renales, ¿no?, en los cuales hay ciertos medicamentos que son completamente prohibidos, y hay medicamentos que se puede utilizar pero a dosis muy bajas y monitoreadas, es decir, tiene que haber un monitoreo de presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura. Entonces, el tema de medicación pues es algo bastante de cuidado, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces creo que esto es importante que las personas que nos escuchan, que crear conciencia, ¿no?, sobre el delicado uso de fármacos en los pacientes que maneja el médico veterinario. Entonces, dista mucho la realidad en la medicina humana, la medicina veterinaria, ya nos lo mencionó el doctor, no solamente por las dosis, sino también por la condición clínica del paciente. Podríamos decir que hay algunos fármacos que se prohíben de acuerdo a la especie o a las razas de los pacientes que usted atiende. Sí, por ejemplo, es común el tema del paracetamol, ¿no? Es que como las personas están acostumbradas al dolor, duele algo, paracetamol. Entonces, por ejemplo, en el caso de los gatos, el paracetamol es completamente inapropiado, o sea, puede llegar a matarlo, ya que ellos, por la deficiencia de gluconosiltransferasas, pues no pueden metabolizar este medicamento y genera toxicidad, ¿no?, y un fallo multiorgánico. Ese es un medicamento. Está el diclofenaco, piroxicam. Entonces, realmente hay muchos medicamentos que están contraindicados en ciertas razas y especies, ¿no?, perro, gato. Muy bien, entonces hay fármacos, hay productos que podríamos nosotros tener en casa, pero no porque nos hicieron bien a nosotros le van a hacer bien a una mascota, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema de limpiezas de heridas, ¿no? Uh-huh.
está el yodo. El yodo es un producto bastante común en casa y el yodo, por ejemplo, no se debe de utilizar en gatos en heridas abiertas y peor aún si se llegan a lamer, ¿no? Es algo que produce toxicidad también, ¿no? Entonces son varios productos realmente que no se deben de utilizar sin prescripción veterinaria, aunque parezca algo sencillo, un remedio para pulgas, por ejemplo. Y es común que, por ejemplo, el propietario ni siquiera lleve a la mascota, sino simplemente van a un distribuidor de medicamentos veterinarios, cuentan su dolencia o, por ejemplo, algo para las pulgas y a veces mandan productos inadecuados. Por ejemplo, en gatos, las cipermetrinas. Yo he tenido bastantes casos de gatos intoxicados con cipermetrinas, ¿no? Las cipermetrinas son full neurotóxicas en gatos y, bueno, hemos tenido algunos casos de intoxicación por eso también. Muy bien, bueno, hemos hablado, mire, del yodo, del paracetamol, pero hay un medicamento común que tenemos frecuentemente en casa, que es el ibuprofeno. ¿Ha tenido experiencias en animales que los propietarios les han dado este tipo de medicamento? Sí, justamente tuve un perrito de raza salchicha, al cual lastimosamente pues no tuvo un buen desenlace, al cual estuvieron medicando con ibuprofeno y tuvo hemorragias gastrointestinales y bueno, lastimosamente pues no se puede hacer nada, ¿no? El principal efecto adverso que puede generar ese medicamento son el tema de las hemorragias gastrointestinales, ¿no? Y si más aún si es un paciente que tal vez ya tiene antecedentes gastrointestinales, úlceras o algún otro tipo de patología gastrointestinal, pues lo puede exacerbar. Bueno, entonces todos estos medicamentos o productos que a veces tenemos incluso para hacer limpiezas, ¿no?, en nuestro hogar y que pueden funcionar para nosotros, para los seres humanos, miren cómo es tan delicado su uso en mascotas que pues la recomendación siempre sería primero preguntar al médico veterinario y de hecho no usarlos porque seguramente existen pues medicina formulada para esos casos, pues en consideración de la raza, de la especie, ¿no?, que se trate. Ahora, hemos hablado entonces de productos analgésicos, antiinflamatorios, de desinfectantes. ¿Qué tan grave es usar antibióticos sin prescripción veterinaria? No sé si usted ha tenido, doctor, algún caso de mascotas que llegan con un tratamiento antibiótico instaurado por el mismo dueño. Sí, he tenido varios. Por ejemplo, más común que suelen utilizar es sulfametaxol más trimetoprim. Bactrim me parece que se llama, de uso humano. Es bastante común ver que lo utilizan y hay que tomar en cuenta que una diarrea, ¿sí?, no solamente es generada por una infección bacteriana. Puede ser un pólipo a nivel intestinal, puede ser un problema parasitario, puede ser simplemente una sensibilidad alimentaria o algo común que a veces he visto que hacen es un cambio de alimento de manera brusca. Es decir, ya estamos con un alimento comercial y luego de cocacho le pasamos a otro. Eso puede llegar a generar también vómitos y diarrea. Entonces, el propietario, pues, lo primero que piensa es antibiótico. Entonces, no es para nada correcto. Puede llegar a generar una disbiosis gastrointestinal bastante grave. Ojo y eso, ¿no? Bueno, entonces, creo que en muchos programas hemos hablado sobre el manejo y uso de antibióticos en medicina veterinaria. Cuando, por ejemplo, hablamos del uso de antibióticos en animales de producción, también decimos lo delicado que es, ¿no? Sobre todo si no hay un diagnóstico preciso, no solamente por el riesgo de un manejo inadecuado de la enfermedad, sino también porque generamos resistencia antibiótica, que es un problema de salud pública vigente y pues del cual pues los veterinarios también siempre estamos pendientes, ¿no? Toda esta automedicación, esta administración sin prescripción veterinaria en las mascotas, ¿puede alterar exámenes de laboratorio o entorpecer el proceso de diagnóstico del veterinario en clínica? Por supuesto. Por ejemplo, en el tema de coproparasitarios, ¿no? O sea, puede salir recontra que alterado si el paciente empíricamente le estuvo dando antibióticos. Entonces, eso es algo que realmente nosotros pues, nos dificulta un poco el tema del diagnóstico, ¿no? Los exámenes químicos también pueden llegar a alterarse. Podemos ver, qué sé yo, creatinina elevada y no necesariamente por un problema directamente renal, ¿no? Entonces, sí, realmente nos complica a nosotros un poco como clínicos el tema de que el tutor, pues después de haber estado automedicando un tiempo prolongado a su mascota, ya como ve que no mismo funciona, recién ahí pues va a la veterinaria y muchas de las veces pues ya es complejo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también es importante eso, ¿no? Decir que el médico veterinario para instalar y para determinar un diagnóstico que pueda guiar el tratamiento se vale de algunos exámenes de laboratorio y de algunos recursos diagnósticos que finalmente, pues, entonces pueden verse afectados por la administración de medicina que pueda hacer un tutor de manera irresponsable. Ahora, ¿puede la automedicación enmascarar enfermedades graves?
Por supuesto, sí. Por ejemplo, tenemos un vómito, ¿no? Vómitos en un perro, por ejemplo. Uh-huh. Este vómito puede ser originado por varias causas, ¿no? Puede ser de origen parasitario, origen obstructivo, origen neoplásico, hipersensibilidad alimentaria, multifactorial, ¿no? O también enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? Y que esto es común. ¿Qué pasa? Que cada organismo tiene mecanismos de compensación en enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, nosotros automedicamos a un paciente con vómitos, le damos antieméticos, maropitám, metoclopramida. Sí, le va a pasar los vómitos y puede que esté bien un tiempo, pero en realidad es solamente los mecanismos de compensación los cuales hacen que la mascota supuestamente pues esté bien, pero en realidad nosotros estamos prolongando y haciendo que esa enfermedad se exacerbe con el tiempo. Hablando del tema renal, por ejemplo, que es bastante común. Se automedican sintomatológicamente y ya llega un punto en el que esos mecanismos de compensación del organismo fallan y es cuando ya pues tenemos problemas, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces hay algunos problemas derivados de esta automedicación. No solamente el que no se cure la enfermedad, que es seguramente lo que va a pasar, sino que vienen además a dificultar el diagnóstico y también a ocultar signos de enfermedades que realmente el veterinario podría diagnosticar de mejor manera o detectar de mejor manera si no se hubiese pues tomado esta decisión de automedicar a la mascota. Son las 11 de la mañana con 29 minutos y ya se encuentran algunas personas pendientes de nuestras redes sociales. Saludamos a todos quienes se encuentran pendientes de la página UNL Radio 98.5 en Facebook y la página de la carrera de Medicina Veterinaria UNL, pues que también están haciendo esta transmisión en vivo. Doctor Jonathan, bueno, nos ha contado algunos casos, ¿no? En medio de su experiencia, pero a mí me gustaría, no sé si saber si tal vez tiene alguna experiencia respecto a pacientes medicados por sus propietarios con enfermedades en piel. No sé esto qué tan común puede ser. Sí, es bastante común. Generalmente, por ejemplo, en problemas alérgicos, ¿no? Ya cuando un problema alérgico pues se llega a complicar, ya puede haber una pioderma secundaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede que tal vez al automedicar se observe cierta mejoría, pero no estamos tratando el problema base, que en este caso sería una alergia. Ahora, las alergias pueden ser causadas, por ejemplo, por el polvo, por alimentos, pueden ser causadas hasta por el clima, entonces, o atópicas, ¿no? También es común ver el problema atópico. Entonces, nosotros al automedicar sí generalmente podemos notar cierta mejoría, pero, vuelvo y repito, no estamos tratando el problema base y es bastante común que vengan tutores y traen una crema que tiene corticoides, antibiótico, un cóctel, un cóctel de todo por si acaso y a lo que le caiga, ¿no? Uh-huh. Ojo que eso también es completamente erróneo, o sea, siempre hay que tratar de utilizar un medicamento en base a la enfermedad. Uh-huh. No, estas cremas pues a veces se hacen bien, ¿no? Por la cantidad de ingredientes que tienen de productos químicos, pero a la larga esto favorece a la resistencia, ¿no? Puede ser resistencia antimicrobiana o de hongos, ¿no? O de hongos, muy bien. Entonces, quedamos en que, bueno, los problemas dermatológicos pueden ser multifactoriales, ¿no? Pueden ser por diferentes agentes infecciosos o incluso a veces pueden ser no infecciosos, ¿no? Exacto. Entonces, por esa misma razón es importante llegar a un diagnóstico adecuado para que el médico veterinario pueda tratarlo. Si usted tuviera que elegir un caso, en toda su experiencia, el más grave, ¿no? que ha podido atender producto de una automedicación por parte de los propietarios, ¿cuál sería? ¿Qué nos podría contar? Un gato, el cual, posquirúrgico nosotros solemos recetar medicamentos, ¿no? Por ejemplo, uno común es el meloxicam, ¿ya? Pero las tabletitas, hay tabletas para gatos de 1 miligramo. Y se utilizan gatos que son pesados, que pasan los 5 kilogramos. En gatitos de 2.5 lo mejor es un gotero, ya que en tabletas es imposible sacarle las dosis, pues porque son muy concentradas. Grandes. Entonces me pasó una vez que una cliente yo le di las tabletas y se le perdieron y no me dijo nada. ¿Qué hizo? Fue a una farmacia y compró meloxicam de uso humano. Entonces esas tabletas eran de 10 miligramos. Imagínense una dosis brutal. Tremendo. Y ese gato... falla renal, un daño renal agudo
Y como lo mencionaba, el tema renal agudo es bastante complejo y generalmente el pronóstico pues suele ser malo, ¿no? Ya que ahí no hay mecanismos de compensación, a diferencia de una enfermedad crónica. Bueno, ¿qué opinión le merece a propósito de la independencia en la toma de decisiones, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos productos al acceso, ¿no? Digamos, o de fácil acceso nosotros como a veces incluso como pacientes, ¿no? Si vamos a una farmacia, y a veces eso nos crea una falsa realidad de que tendríamos el derecho de medicar y de prescribir medicina también, si lo hacemos para nosotros, ¿no? Que también está mal. Hay muchas personas que lo hacen en sus animales, pero también se han dado los casos en que, por ejemplo, como usted nos dice, por ejemplo, un paciente con gastroenteritis, con diarrea, vómitos, de repente el médico veterinario le dio una receta y después de un tiempo, si se vuelve a presentar un cuadro similar, entonces las personas suelen decir, no, como ya le funcionó una vez este medicamento, lo voy a volver a repetir para no ir al médico veterinario y le voy a dar la misma receta que ya me dieron. ¿Eso funciona? ¿No? Puede que sí, como puede que no. O sea, realmente es un cuchillo de doble filo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que menciono. Siempre hay que estar seguros para dar un medicamento. Sí he tenido casos también de eso, de pacientes a los cuales ya les hemos recetado algo con un diagnóstico y después han desarrollado los mismos síntomas clínicos y le dieron lo mismo, no mejoraba, hicimos exámenes y era otra cosa, completamente diferente, con los mismos síntomas, ¿no? Entonces, sí, ha pasado. Muy bien, bueno, entonces eso también, aparte que en medio de esta situación se podría dar el caso de que se utilizan productos que algún día ya fueron abiertos, a lo mejor utilizaron un poquito del frasco que quedó, la conservación de la medicina también es importante, me imagino, y va perdiendo su calidad, ¿no? Exacto, sí. Hay medicamentos que una vez que son abiertos, empiezan a oxidarse. O sea, son medicamentos que no se puede tenerlos más de una semana ya abiertos. Pierden completamente su efectividad. Entonces, eso también es importante, ¿no? Porque a veces en casa se tienen ciertos productos de la farmacia veterinaria y hay medicamentos que una vez que se abren, pues no tienen mucho tiempo de vida útil. O sea, máximo 1 o 2 semanas y pierden completamente su efectividad. Muy bien. Bueno, en este programa muchas veces siempre encontramos como el lado positivo y el lado negativo de las cosas y armamos una discusión, pero realmente en este tema no hay factores positivos. No hay ninguna ventaja en tomar la decisión de automedicar a una mascota. Hemos hablado de algunos fármacos y algunos productos de fácil acceso para los tutores, pero no sé si tal vez tiene experiencia respecto a mascotas que han sido tratadas con productos naturales. Sí. Por ejemplo, ¿alguna experiencia en particular? Un caso de un felino, el cual presentaba vómitos. Los vómitos habían sido por estar comiendo. Y estos, ojo, tutores, las mascotas no tienen que comer hierbas. No se están desparasitando. Es una estereotipia que hay que controlar, ya que las hierbitas tienen microvellosidades, las cuales generan lesiones a nivel del tracto digestivo. Entonces, bueno, volviendo al caso, el gato pues estuvo con vómitos, había sido derivado de eso. Y fueron a un almacén, le dijeron los síntomas y me mandaron un producto que tenía una mezcla, pero gigante, de plantas. Y el gato se puso peor, empezó ya a vomitar sangre, ¿no? O sea, ya casi se genera una úlcera prácticamente a nivel gastrointestinal. Entonces, ojo, al menos en gatos hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la medicina natural. Muchos de estos productos realmente no tienen una base científica sólida de que sirvan, de que funcionen. Se ha dado algunas mascotas y a veces mejoran, pero no a veces, no siempre es el producto, ¿no? A veces simplemente mejoró por sí solo, o sea, suele pasar. No digo porque que dejen a sus mascotas así. Su sistema inmune respondió. Exacto, sí, su sistema inmune logró controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, está con el tema de que mi vecino me dijo que yo le di esto, y, que le dio eso y mi mascota mejoró, entonces van y quieren dar lo mismo, ¿no? Y piensan que va a mejorar, pero en realidad, pues no, nada que ver. Y hay muchas también pseudo consultas a través de redes sociales, ¿no? Sí, no, vemos mucho eso hoy en día, pseudo veterinarios recomendando productos que son completamente inadecuados para mascotas y hay bastantes personas que lo siguen y a veces defienden eso, porque le dieron a su mascota y mejoró por el producto, pero en realidad pues, no, la mascotita, su sistema inmunológico mismo logró sobrellevar la enfermedad. Muy bien, bueno, entonces también
totalmente prohibida la administración de productos caseros, de productos naturales, y menos si son recomendados en redes sociales o por personas que no tienen que ver con la medicina veterinaria. O la vecina. O la vecina, ¿no? Que también se da mucho. Ahora, pongamos el escenario de que un paciente no esté enfermo, no está manifestando pues signos de enfermedad, pero hay personas que optan por dar vitaminas y minerales. Las vitaminas, los minerales, estos productos también pueden ser administrados con confianza o también pues deben pasar bajo la supervisión de un médico veterinario. Exacto. Tiene que ser recetado y de acuerdo a una necesidad. ¿Sí? Pueden generarse hipervitaminosis, o sea, intoxicaciones por vitaminas, cuadros gastrointestinales por ciertos componentes de estas vitaminas. En gatos, por ejemplo, el exceso de productos con minerales favorece la formación de cristales, ¿no? Cristaluria. Entonces, sí, hasta para dar una vitamina hay que saber, o sea, no hay que dar por dar. Y yo he visto mucho el tema de los omegas, omega 3, por ejemplo, es súper bueno, pero también hay que saber administrarlo. Yo he visto mucho que a veces lo recetan por una semana, 2 semanas y no, o sea, no funciona. Hay que dar lo mínimo unos 3 meses y funciona. Entonces, el omega sí es uno de los pocos productos que realmente sí se puede dar con tranquilidad, pero de ahí más vitaminas, pues no, hay que tener cuidado. En algunos casos no hace nada, simplemente se va a la orina y ya, y eso es todo, pero en otros casos sí puede llegar hasta intoxicar o generar cuadros gastrointestinales. Yo creo que todo esto resulta interesante porque muchas veces nosotros como enlazamos o relacionamos al menos las manifestaciones de enfermedades entre animales y seres humanos, no sin querer ser imprudente, pero nos habla, por ejemplo, del desarrollo de cálculos urinarios, ¿no? Que es a lo mejor una patología que escuchamos frecuentemente que se presenta en las personas. ¿Qué tan frecuente puede ser en los gatos y sobre todo provocada por este tipo de situaciones? En gatos, sumamente frecuente. A veces llegan pacientes para controles, los cuales están sin ningún signo clínico, están completamente normales, y al momento, por ejemplo, de hacer un control ecográfico, encontramos esa vejiga llenita de sedimento, ¿no? Y generalmente lo más común en gatos es los cristales de struvita, ¿no? Que estos se derivan de la mala alimentación, ¿no? La mala alimentación, el exceso de minerales en los piensos, en los balanceados, también estos alimentos económicos generalmente hacen que el pH de la orina se vuelva más alcalino, y esto también es lo que favorece aún más a la formación de estos cristales, ¿no? Que es muy común en gatos, es súper común, vemos bastante seguido. Qué bueno poder contarles a todos quienes nos escuchan de estas enfermedades que pues también son susceptibles nuestras mascotas. Bueno, entonces hemos hablado de lo perjudicial que resulta el uso de productos farmacológicos, ¿no? De analgésicos, antiinflamatorios, de antibióticos, de productos de limpieza o desinfección. Hemos hablado incluso de lo delicado que puede ser la administración de minerales en animales sin un criterio veterinario. Pero a mí me gustaría también saber cuáles son como todos estos cuadros patológicos que pueden desencadenarse por la administración de productos alimenticios, ¿no? De la alimentación casera, sobre todo, que puede provenir del entorno de la mascota, ¿no? Ya dijimos hace rato que pues los animales merecen atención de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Pero a lo mejor en su experiencia algún producto que viene de la alimentación casera que pueda generar intoxicaciones, que si bien es cierto no es parte de una medicación, pero puede ser una práctica frecuente en casa, ¿no? Sí, es bastante frecuente que los tutores den a las mascotas alimento que consumen ellos mismos, alimentos que tienen ajo, que tienen cebolla, principalmente eso, ¿no? Este tipo de condimentos, los cuales generan toxicidad hepática y toxicidad renal. He tenido casos también de pacientes que lastimosamente les acostumbraron a comer eso y cambiarles el alimento no han podido, y entonces, ¿qué come mi mascota? Arroz relleno, pollito, cebolla, y han estado con enfermedad hepática pues bastante compleja. Entonces es bastante común también eso, ¿no? Muy bien, y le hago la pregunta sobre todo porque vino a mi mente un caso en algún momento de mi ejercicio profesional en donde consultaron, bueno, de hecho ni siquiera era porque el paciente estaba enfermo, sino porque ya murió, querían que le hagan una necropsia, ¿no? Y ellos contaban que, pues sospechaban que el vecino intoxicó a su mascota, bueno, querían
ver si hubo ahí alguna mala intención de por medio. Pero cuando se hizo la necropsia realmente tuvimos evidencia de que había una enfermedad hepática crónica y renal crónica también, ¿no? Entonces, realmente cuando nosotros preguntamos por los antecedentes alimenticios, ¿no? Y también por los antecedentes de salud de la mascota, nos dijeron que el perro era vegano, ¿no? Entonces, como ellos eran veganos, ¿no? y practicaban este tipo de alimentación, pensaron que al animal le iba a hacer bien también. No sé si en su experiencia ha tenido este tipo de casos y qué podríamos decir al respecto. Gracias a Dios no he tenido ningún paciente vegano, ningún canino vegano, ni felino vegano. Ellos son animales carnívoros y su dieta base es la proteína de origen animal. Entonces, si nosotros administramos demasiadas verduras y ese tipo de cosas, sí hay mascotas que comen, pero obviamente vamos a generar un desbalance nutricional sumamente grave. Y hay ciertos alimentos, como mencionaba, como la cebolla, que es súper común en casa, el ajo, también los condimentos en general, que son bastante tóxicos. Y no necesariamente vamos a ver nosotros los efectos adversos a corto plazo, sino también a largo plazo, que es en su mayoría, ¿no? Muy bien, bueno, yo creo que ese es un consejo válido también porque a veces en medio de nuestra intención de manifestar amor a nuestras mascotas pensamos que todo lo que nos hace bien a nosotros también les va a hacer bien a ellos y no es así. Son especies distintas, tienen sus requerimientos particulares y siempre todo esto tiene que ir bajo la supervisión, incluso la alimentación de un médico veterinario. Entonces, ¿qué le podríamos decir ahora sí a un dueño responsable? ¿Cómo podría ser su actuar ante los primeros signos de enfermedad o de una enfermedad de origen toxicológica, ¿no? ¿Cómo deberían ellos proceder? Ya, lo mejor que pueden hacer es ir al veterinario, llevar a su mascota a consulta, hacer exámenes y poder determinar la causa de la patología. Vuelvo y repito, mencionaba el tema de que a veces se trata sintomatológicamente algo, pero no estamos tratando el problema base. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es darle chance a la enfermedad de que progrese y ya después pues es bastante complejo. Entonces lo mejor que puede hacer un tutor antes de estar consultando, viendo en YouTube o en TikTok qué le puede dar a su perro, es ir a un médico veterinario, a una revisión completa, ¿no? Porque he visto que a veces piensan que la revisión es solamente temperatura, auscultación y se acabó y listo. Y con eso mi mascota va a estar bien toda la vida, ¿no? O sea, una revisión completa es con chequeos, exámenes sanguíneos, ecográficos y varias cosas, ¿no? Eso es un chequeo completo que debería ser por lo menos anual en algunas mascotas, ¿no? E incluso en otras que ya tienen antecedentes de enfermedades hasta cada 6 meses. Entonces, lo mejor es un diagnóstico. Y hay que tener mucho cuidado también con los pacientes geriátricos, ¿no? Después de cierta edad podría incrementarse el riesgo de enfermedad hepática o renal. Sí, los pacientes geriátricos pues son mucho más delicados, a diferencia de un paciente joven. Entonces, en los pacientes geriátricos, pues los mecanismos de compensación pues ya no son los mejores y pueden llegar a complicarse. Un cuadro gastrointestinal simple puede llegar a complicarse de una manera terrible si no es tratado a tiempo. Entonces, siempre hay que estar monitoreando el tema de la función hepática, función renal, la presión arterial. Es algo realmente muy subdiagnosticada, el tema de la hipertensión arterial en mascotas. La hipertensión arterial puede dañar los riñones, dañar el hígado, dañar el corazón y generar un fallo multiorgánico, ¿no? Entonces, eso es algo también que hay que tomar en cuenta, ¿no? El tema de la presión arterial en pacientes geriátricos. Muy bien. Algo que se me estaba escapando es sobre las complicaciones que pueden tener. Bueno, hablamos del yodo, pero ¿hay algún otro producto de uso tópico que pueda generar complicaciones en la piel de las mascotas? Y también, ¿hay diferencias en el manejo de estos productos entre perros y gatos? Sí, por ejemplo, tenemos los sprays plateados. Estos en su mayoría tienen cipermetrinas. Entonces, yo he visto que se usa en gatos. Y los gatos, como mencionaba, son bastante susceptibles al tema de la cipermetrina. Es muy neurotóxica y también se ha visto casos de pacientes felinos pues, a los cuales han tenido una herida, les han echado ese spray plateado y han llegado intoxicados y a veces con desenlaces pues no muy buenos. Entonces ese producto también es bastante común. Ese violeta de genciana. La violeta de genciana. Ese también he visto que lo utilizan bastante, pero no tiene beneficios en mascotas, en especies menores. De hecho, es citotóxico. Puede llegar a generar con el tiempo alguna neoplasia a nivel de piel. Ay, qué interesante. Por último,
Hoy son las 11 de la mañana con 47 minutos y el tiempo acá se nos pasa siempre volando, pero ¿ha habido algún caso que usted conozca de productos, por ejemplo, que sí están autorizados para usar en animales, pero a lo mejor animales de ganadería, en vacas, en cerdos, en animales grandes, que haya visto que han sido usados en mascotas? Productos analgésicos. Analgésicos he visto, por ejemplo, se me fue el nombre, el metamizol. Hay diferentes presentaciones del metamizol, ¿no? Hay uno que es indicado y se puede utilizar en felinos, y hay uno que no, que es recontra que tóxico. Entonces, sí he visto casos que les han administrado y han generado pues toxicidad a nivel renal. Bueno, yo creo que ojalá que toda esta información que hoy hemos conversado pues sea de utilidad para las personas que nos están escuchando, que hayamos dejado ese mensaje de que los productos que a lo mejor recuperan nuestra salud como seres humanos no sirven, no son útiles siempre en las mascotas, en perros, en gatos, porque pues ya nos dijo el doctor Valdivieso que se trabaja en función de dosis calculadas de acuerdo al peso, a la raza, a la edad, a la condición clínica del animal y sobre todo el diagnóstico preciso que establezca justamente el profesional evaluando todas las manifestaciones de enfermedad. Doctor, bueno, estamos llegando a la conclusión de este programa. ¿Qué mensaje final le podríamos dar a todos quienes alguna vez han practicado la automedicación en mascotas o pensaban en hacerlo? Bueno, el mensaje sería que siempre que su mascota tenga alguna signología clínica, inapetencia, vómitos, diarreas o cualquier tipo de sintomatología, signología, acudan a un médico veterinario. Que no automediquen a sus mascotas porque esto puede complicar los cuadros clínicos. Hay ciertas enfermedades en las cuales ciertos productos son contraindicados, entonces pueden exacerbar la patología o disfrazar síntomas. Entonces, lo mejor siempre va a ser el tema de la prevención. Hay que trabajar mucho en tema de prevención. Siempre va a ser más económico prevenir una enfermedad que tratarla. Entonces, medicina preventiva. Eso podría decirle a los tutores, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Antes de cerrar, doctor, me gustaría mucho que nos diga, aprovechando pues, que lo tenemos aquí con nosotros, cuáles son los servicios que brinda en su clínica, en dónde lo pueden encontrar y también su número de teléfono por si haya algún tutor responsable que hoy nos escucha que quiere visitar. Clínica Veterinaria Century está ubicada en la avenida Pío Jaramillo, entre Venezuela y Espíritu Santo Correa. Nosotros ofrecemos el servicio de medicina interna, ecografía, laboratorio, cirugía, hospitalización, también ofrecemos servicios de estética canina. Y bueno, para cualquier duda, cualquier situación, pueden comunicarse al 099 71 90 82 3. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo en las cabinas de UNL Radio 98.5. El día de hoy hemos abordado este tema tan delicado que es el riesgo de administrar medicina a nuestras mascotas sin prescripción veterinaria, así que no hay ningún aspecto beneficioso en todas estas prácticas. Recuerden que nuestras mascotas no solamente necesitan alimentación de calidad, la mejor manera de demostrar nuestro amor es también dándoles salud, ¿no? Y haciendo prácticas de medicina preventiva, como nos había mencionado el doctor Valdivieso. Por mi parte, es todo lo que vamos a conversar el día de hoy y nos encontramos el próximo martes en un nuevo programa de Enfoque Veterinario. Muy buenos días. Nos encontramos la siguiente semana, a la misma hora y por el mismo canal. Esto fue Enfoque Veterinario.